Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Contreras Palacios, pertenezco al grupo Quinto Z Logística de la carrera Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este trabajo está elaborado para mostrar lo aprendido en la unidad número 1 de la materia Estadística Inferencial 2 a cargo del ingeniero Juan Morales. El tema de esta unidad es inferencias a partir de dos muestras. Nuestro primer subtema es inferencias a partir de dos proporciones. El objetivo de esta es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre estas dos proporciones poblacionales. Tenemos nuestro primer ejemplo para poder mostrar la manera en la que se resuelve en el programa Minitab. Dice, las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles. Según datos de Wu-Wan Airbag de Meyer Finding Chains volumen 18 número 2, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Datos importantes los tenemos en esta tabla, los cuales nos dice la cantidad total de la población y nuestra muestra poblacional. Otro dato importante sería el nivel de significancia que se nos pide usar, en esta ocasión es del 0.05%. Para poder llevar a cabo el ejercicio, nos vamos a estadísticas básicas, dos proporciones y aquí había tres opciones. En esta ocasión ponemos datos resumidos, yo los tengo capturados ya. Tenemos nuestra muestra 1 que sería aquellos automóviles con bolsas de aire y nuestra muestra 2, aquellos sin bolsas de aire. Esos datos, recordemos, nos los proporcionaron en esta tabla. Damos opción, nivel de significancia, 0.005%, lo que nos hace ver que nuestro nivel de confianza es del 95%. Nuestra hipótesis alterna sería que la diferencia es menor, dado a que queremos someter a prueba el hecho de que las muertes de ocupantes cuando el automóvil tiene bolsas de aire es menor que cuando no las tiene. Vamos a aceptar, nos arroja los datos. Tenemos proporción de muestra 1, es nuestro primer evento, proporción de nuestra muestra 2, P2. Queremos someter a prueba la diferencia. En las estadísticas descriptivas podemos ver aquellos datos que nosotros proporcionamos, que sería nuestra muestra 1, el total de eventos, 11.541, de valor 41, el total de nuestra muestra 2 sería 9.853 y nuestro número de eventos 52. Estimación de la diferencia nos dice que es de menos 0.017,250. Tenemos nuestra prueba, nos dice que nuestra hipótesis nula afirma que ambos eventos son iguales y que nuestra hipótesis alterna dice que nuestro evento 1 es menor que nuestro evento 2. Dice que el valor de P es 0.030%. Recordemos que nuestro valor de significancia es del 0.030%, lo cual nos indica que, dado que el valor de P es menor que el valor de significancia, tenemos las pruebas suficientes para refutar nuestra hipótesis nula, la cual menciona que ambas proporciones serían iguales, es decir, que las muertes en ambas condiciones serían iguales. Tenemos los datos suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, que es que la mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Conclusión:
gracias al valor de significancia, o más bien comparamos el valor de P con el valor de significancia. Dado a que este es menor, como comenté, nos ayuda a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por lo que concluimos que la mortalidad de ocupantes en los automóviles que tienen bolsas de aire es menor. Pasamos a nuestro ejercicio número 2, la cual dice la moralidad y matrimonio. Una encuesta de Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Pasemos a Minitab. Estadística básica a 2 proporciones. Lo haremos con datos resumidos y capturaremos los datos que nos han dado para resolver el ejercicio. Nos dicen que nuestra primera muestra sería a las mujeres a las que se les preguntó en el estudio. El total de mujeres sería 386. Las que afirmaron estar de acuerdo con lo mencionado son 347. El total de hombres encuestados fue 359 y el total que estuvo de acuerdo con la afirmación fueron 305. Valor de significancia del 0.05% para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que está de acuerdo del porcentaje de los hombres están de acuerdo, para hacer una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Ok, dice, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo es diferente. Nuestro valor de significancia es del 0.05. Ok. Tenemos nuestra diferencia que es el 0.0493816%. Tenemos nuestra hipótesis nula que dice que hay diferencia y nuestra hipótesis alterna dice que no hay diferencia. El valor de P es 0.042%, lo cual, recordemos, nuestro valor de significancia es del 0.05%, nuestro valor de P sería 0.042%, lo cual nos da los datos que necesitamos para rechazar nuestra hipótesis alterna, nuestra hipótesis nula, perdón, lo cual nos diría que hay diferencia entre la manera de pensar entre hombres y mujeres en relación a romances extramaritales.
Valor de significancia 0.05%, valor de P arrojado por Minita Entonces no tenemos los datos para refutar la hipótesis, por lo cual concluimos que no hay diferencia en la forma de pensar en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Pasemos a nuestro segundo subtema, el cual sería inferencia acerca de dos medias cuando las muestras son independientes. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales de la otra población. Eso quiere decir, como lo dice el título, son independientes. No necesariamente tienen que tener relación o uno afecta al otro directamente. Nuestro primer ejercicio dice, ejemplo, los hombres hablan tanto como las mujeres. Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se muestran los resultados del estudio. Según datos de Are Women Really More Talking Than Men? De Mel et al. Science, volumen 317, número 5834. Utilice un valor de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Parece haber una diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. En esta ocasión tenemos el número de eventos, que sería 186, sería la cantidad de hombres sometidos en el estudio. Tenemos nuestra media de la muestra, que sería 15.668.5 palabras. Y tenemos nuestra desviación estándar, que sería 8.632.5. Para las mujeres, total de mujeres sometidas al estudio 210, nuestra media 16.215 y nuestra desviación estándar de 7.301.2. Vamos a Minitab, estadística básica. Tamaño de nuestra muestra, en hombres 186, en mujeres 210. La media de la muestra en hombres 15.668.5, en mujeres 16.215. Tenemos nuestra desviación estándar, que sería en hombres 8.632.5 y en mujeres 7.301.2. Opciones: valor de significancia del 95%, recordemos que el valor de significancia es el 0.05% y vamos a someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Aquí la diferencia sería utilizando la media.
Tenemos nuestras estadísticas descriptivas, la cual nos muestra las personas sometidas al estudio, la media y la desviación estándar. Tenemos la estimación de la diferencia, que sería de menos 547. Tenemos nuestra hipótesis nula, que nos dice que hay diferencia entre la cantidad de palabras que menciona un hombre o una mujer. Tenemos el valor P, que es de 0.499. Recordemos que nuestro valor de significancia es de 0.05. El valor de P es mayor en esta ocasión, lo cual nos dice que no tenemos evidencia suficiente para refutar la afirmación. Es decir, que no tenemos evidencias para demostrar que los hombres hablan menos o hablan más que las mujeres. Sometimos a prueba la afirmación de que hombres y mujeres pronuncian el misma cantidad de palabras, valor de significancia del 0.05%, valor de P del 5%, lo cual no nos da las pruebas suficientes para refutar la hipótesis, por lo cual llegamos a la conclusión de que hombres y mujeres mencionamos la misma cantidad de palabras. Dice, ¿parece haber una diferencia? No, no hay ninguna diferencia. Tenemos nuestro segundo ejercicio para las muestras independientes, el cual dice, este ejercicio a distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un valor de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construya un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Nos vamos a estadísticas básicas. Esos son los datos proporcionados para el ejercicio anterior. Tenemos nuestra primera muestra de este ejercicio, que sería en automóviles de 4 cilindros serían 13. Media de la muestra 137.5 pies, la desviación de 5.8 pies. En automóviles de 6 cilindros serían 12. Media de la muestra 136.3, la desviación de 9.7. Regresemos a ver el valor de el nivel de significancia 0.05 y dice que vamos a someter a prueba
someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de los automóviles de 6 cilindros, ¿ok? Dice que es mayor. Estamos comparando nuestra muestra 1, nuestra muestra 2. Nuestra muestra 1 son el frenado en los automóviles de 4 cilindros, la muestra 2 en los automóviles de 2 cilindros, por lo que la diferencia nos comentan es mayor. Estadísticas descriptivas nos muestra el total de automóviles o de eventos, que serían 13, la media de estos, la desviación estándar. Tenemos la estimación de la diferencia, que sería de menos 0.80. Tenemos nuestra prueba aquí, que dice hipótesis nula. Sería que estos son, ¿cuál es nuestra hipótesis alterna? Sería, ok, creo que tuve un error en mis datos, voy a corregirlo. Control E. Es 137.5. Opciones. Ok, sí, tenemos, no sé, presupuesto de igualdad de la varianza para este análisis. Tenemos las estadísticas descriptivas, que como mencioné es la cantidad de eventos, la media, la desviación estándar. Esos son los datos que nos proporcionaron en el ejercicio. Tenemos la estimación de la diferencia, que sería de 1.20%, y sometimos a prueba la afirmación. La hipótesis nula me diría que hay diferencia, que no hay diferencia entre la distancia de frenado entre automóviles con 4 o 6 cilindros. Nuestra hipótesis alterna diría que el frenado en automóviles con 4 sería mayor. Dice que los automóviles de 4 cilindros es mayor la distancia media de frenado. Nuestro nivel de significancia es del 0.05%. El valor de P nos dio de 0.357, lo cual es mayor, lo cual nos ayuda a refutar la hipótesis nula, que sería que el valor de frenado sería igual en ambos automóviles, y estamos de acuerdo con nuestra hipótesis alterna, que sería que el frenado en automóviles con 4 cilindros es mayor. Valor de significancia 0.05%, valor de P 0.357, lo cual nos ayuda a refutar la hipótesis nula y a aceptar la hipótesis alterna, que menciona, como aquí lo comenta, que la distancia de frenado es mayor en automóviles de 4 cilindros. Pasamos al siguiente subtema, que sería inferencia acerca de dos medias, pero en esta ocasión cuando las muestras son dependientes. Se comenta que dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto. Por ejemplo,
datos de antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Entonces, a diferencia de los ejercicios pasados, donde los datos no necesariamente tenían relación o dependían uno del otro, en esta ocasión los datos deben de ser dependientes, es decir, que hay relación entre ellos, están pareados. Nuestro primer ejemplo dice es ejemplo calificación con base en el consumo de consumible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema. Según datos de USA Today, el nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Importante notar que en esta ocasión las muestras son dependientes porque se menciona que está basado en un sistema de calificación antiguo y uno nuevo. Valor de significancia del 0.01%. Tenemos aquí los datos, antiguo sistema de calificación, nuevo sistema de calificación. En esta ocasión, para resolver, nos vamos a estadísticas básicas. Datos pareados. Cada muestra en su columna, dado a que los tenemos registrados de esta manera. Columna 1 vamos a poner antiguo sistema, en la muestra 2 nuevo sistema. Vamos a dar las opciones. Dice nivel de confianza. Recordemos que en esta ocasión el valor de significancia es del 0.01%, por lo cual nuestro nivel de confianza debería de ser del 99. Dice, vamos a someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Antiguos son más elevadas. Podemos ver que vamos a someter a prueba el antiguo sistema al nuevo sistema. Los datos son dependientes. Tenemos las estadísticas descriptivas que muestran cantidad de muestras, que serían 20. Podemos observarlo aquí. Tenemos 20 datos de cada uno de ellos. La media sería para el sistema de calificación antiguo, sería 22.70, para el nuevo 20.35. La desviación estándar sería de 5.37 para el antiguo y 4.72 para el nuevo. Estimación de la diferencia. Para la media sería de 2.350 y para la desviación de 0.745. Aquí tenemos el intervalo de confianza al 99%, que sería de 1.873 a 2.827. Tenemos nuestra prueba, sometimos a prueba una hipótesis
la cual nuestra hipótesis nula dice que recordemos que estamos sometiendo a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Ok, el valor de sometimos a prueba la hipótesis nula, sería que no hay diferencia, que estos son iguales. En nuestra hipótesis alterna estamos diciendo que el valor de la calificación del antiguo sistema es más elevada que la del nuevo. Vemos que nuestro valor de P es de 0, nuestro valor de significancia fue del 0.1%. Nuestro valor de P es menor que el valor de significancia, por lo cual tenemos la evidencia suficiente para refutar la hipótesis nula, que sería que no hay diferencia entre ambos, lo cual nos orilla a aceptar nuestra hipótesis alterna, que sería que en realidad hay las calificaciones del sistema eran más elevados en el antiguo sistema que en este nuevo. Recordemos que esto es en base al valor de significancia y al valor de P. El valor de P es menor que el valor de significancia, lo cual nos ayuda a refutar la hipótesis nula y a aceptar la hipótesis alternativa. Pasamos a, aquí podemos ver el intervalo de confianza, que sería de 1.873 a 2.827. Tenemos un segundo ejercicio para datos dependientes, el cual dice ejercicios de costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontales y traseras de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según datos del Insure Institute for High Safety, las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo y el sistema nuevo de tenemos los datos de los costos de reparación por la parte frontal y los costos de reparación por la parte trasera. Utilizando un valor de construir un intervalo de confianza del 95%. Y vamos a los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Suministrar. Aquí tenemos los datos de el costo de reparación en la parte frontal y en la parte trasera. Tenemos 9 muestras. Vamos a estadísticas básicas de pareada. Valor de significancia, valor de confianza, perdón, al 95%. La
costo de reparación, bla, 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 y los costos de reparación por la parte trasera. ¿Hay diferencia? Queremos ver si hay diferencia en ellos. Ok, tenemos los datos, los cuales nos dice que estamos sometiendo a prueba dos datos dependientes, que sería el costo de reparación frontal y el costo de reparación trasera. Tenemos las estadísticas descriptivas, nos dicen que tenemos 9 datos de cada uno de los eventos. Para la reparación frontal, la media sería de 2.669 y la desviación estándar de 1.461. Para la reparación trasera, la media sería de 1.830 y la desviación estándar de 1.024. La estimación de la diferencia pareada sería para la media 840, para la desviación estándar 1935, dándonos un intervalo de confianza para la diferencia de la media de menos 648 a 2327. Nuestra prueba sería, nuestra hipótesis nula diría que que hay diferencia entre los valores, y la hipótesis alterna diría que no hay diferencia. Tenemos que el valor de significancia, si nuestro valor de confianza es del 95%, nuestro valor de significancia es del 0.05%. Podemos observar cómo el valor de P es de 0.2, es mayor que el valor de significancia, por lo cual no tenemos datos para rechazar la hipótesis nula que nos dice que el costo de reparación de ambas partes, parte frontal y parte trasera, son iguales. Entonces decimos que no hay alguna diferencia, ambos costos son iguales. Llegamos a la conclusión de esto por medio de los datos, lo cual nos hace validar el valor de significancia, 0.05%, el valor de P es de 0.2, este es mayor, por lo cual no tenemos datos para poder refutar la hipótesis que diría que no hay diferencia, son iguales. Ok, pasamos a nuestro siguiente tema, que sería comparación de la varianza de dos muestras. El objetivo de este sería someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F o de Fisher sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Tenemos nuestro primer ejemplo, que dice conteos de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, número por milímetro cúbico, de hombres y mujeres elegidos al azar. Según datos de National Health and Nutrition Examination Survey, los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Okay, aquí tenemos los datos. Tenemos 27 muestras para las mujeres y 23 para los hombres. La manera para poder calcular aquí sería estadísticas básicas, dos varianzas.
tenemos mujeres, tenemos hombres, opciones, valor de significancia estaba al 0.05%, por lo cual nuestro nivel de confianza tendría que estar al 95. Ok. Recordemos que someter a prueba la verdad de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Okay. Tenemos los resultados. El método se utilizó el método Fisher. Este método es exacto solo para datos normales. Las estadísticas es para la desviación estándar. Las estadísticas descriptivas me dicen que en la variable de mujeres con 27 muestras, la desviación estándar sería de 75.993. La varianza de 5.774.971, teniendo un intervalo de confianza de la varianza del 59.849 a 104.144. En los hombres tenemos solamente 23 muestras, la desviación estándar del 62.106 y la varianza de 3.857.127, teniendo un intervalo de 48.032 al 87.901. La relación de la desviación estándar, la relación estimada sería de 1.22361, teniendo una relación usando Fisher de 0.805 a 1.833. ¿Okay? Nuestra hipótesis nula dice que hay diferencia entre el conteo de la desviación estándar en plaquetas de hombres y mujeres, y nuestra hipótesis alterna diría que no hay diferencia. Someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Okay, nuestra hipótesis nula diría que hay diferencia y nuestra hipótesis alterna diría que no hay diferencia, que ambos conteos son similares. Nuestro valor de significancia es del 0.05%. Nuestro valor de P es del 0.340. Es mayor, lo cual nos ayuda a refutar la hipótesis nula que dice que no hay diferencia, por lo cual concluimos. Okay. Hipótesis nula dice que hay diferencia entre el conteo de plaquetas. Valor de P es mayor al valor de significancia, lo cual nos ayuda a refutar esta hipótesis nula, en la cual se menciona que hay diferencias, por lo cual concluimos que la desviación estándar del conteo de las plaquetas entre hombres y mujeres es igual. Tenemos nuestras gráficas. Aquí podemos ver los valores individuales de hombres y mujeres. Podemos ver la distribución. Vemos cómo en los hombres hay mayor distribución. Prueba F, .340. Tenemos nuestro segundo ejercicio, el ejercicio de discriminación. Los Revenue Commissaire de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito. Según datos de Debating the Use of Statistical Evidence in Allegation of Age Discrimination de Barry y Ballon,
Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Solicitantes sin éxito, solicitantes con éxito. Tenemos las edades. Estadística básica. Nos vamos a estadísticas básicas, 2 varianzas. Cada muestra está en su columna. Muestra 1, solicitantes sin éxito. Muestra 2, solicitantes con éxito. Nivel de confianza 95%. Esto porque nuestro valor de significancia es del 0.05%. Aceptar. Esto nos arroja algunas gráficas donde podemos ver la manera en la que están dispersos los datos. Recordemos que esto es en base de edades. Tenemos un histograma y tenemos los datos que me dicen, yo los tengo acá también. Me dice, se utilizó el método de Fisher. Este método es exacto solo para datos normales. Tenemos los datos de las estadísticas descriptivas, donde me dice que los solicitantes sin éxito tenemos 23 muestras, donde me dice que la desviación estándar es de 7.22 y la varianza 52.134. En solicitantes con éxito tenemos 30 muestras, la desviación estándar sería de 5.884 y la varianza de 34.616. La relación de la desviación estándar, la relación estimada sería de 1.22722. Y aquí pasamos a la prueba de hipótesis, donde dice que nuestra hipótesis nula sería que es igualdad. En nuestra hipótesis nula decimos que la desviación estándar para ambas muestras poblacionales tienen la misma desviación estándar. Y en la hipótesis alterna diríamos que hay diferencia entre las desviaciones estándar. Nuestro valor de significancia fue del 0.05%, nuestro valor de P es de 0.299%, por lo cual no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que dice que hay igualdad entre las desviaciones estándar. Esto es todo en relación a esta unidad. Vimos cómo por medio del programa de Minitab podemos desarrollar los ejercicios aquí mencionados. Es una herramienta que nos da apoyo y pudimos ver las diferentes clases de comparaciones a partir de 2 muestras que pueden haber. Resumiendo, está por medio de la varianza de muestras dependientes, de muestras independientes y acerca de 2 proporciones. Recordemos que esto nos ayuda el propósito de esto es poder afirmar o rechazar alguna afirmación dada de lo que se plantea en los ejercicios. Gracias.